El vampiro de Silva. Cuando se estudian los registros históricos y las tradiciones populares de Europa del Este, uno descubre rápidamente que el concepto de los vampiros no nació como una simple historia para asustar a los niños. Durante siglos, muchas comunidades rurales creyeron firmemente que los muertos podían regresar para atormentar a los vivos. No se trataba de ficción. Para ellos era una realidad posible. Y en numerosos casos, los documentos históricos muestran que las aldeas llegaron incluso a abrir tumbas para comprobar si un cadáver se había convertido en lo que ellos llamaban vampir. Uno de los relatos más intrigantes relacionados con estas creencias procede de una pequeña isla situada en el mar Adriático, una isla llamada Silva. Hoy Silva es un lugar tranquilo, un destino turístico discreto, un lugar donde el tiempo parece transcurrir más despacio que en el resto del mundo. No hay carreteras, no hay tráfico. Las personas caminan entre calles estrechas de piedra blanca, rodeadas de olivos, higueras y el sonido constante del mar. Pero hace más de 300 años, la isla era un lugar muy diferente. En el siglo XVII, Silva estaba prácticamente aislada del mundo exterior. Los barcos de pescadores eran la única conexión con el continente. Durante el invierno, las tormentas del Adriático podían cortar esa conexión durante semanas. Cuando eso ocurría, la isla quedaba completamente sola. Era en ese aislamiento donde nacían muchas de las historias más inquietantes, porque en comunidades pequeñas, donde todos se conocen, donde cada muerte es recordada durante generaciones, cualquier fenómeno extraño puede convertirse rápidamente en una fuente de miedo colectivo. Los relatos que han llegado hasta nosotros hablan de un invierno especialmente duro. Las tormentas habían castigado la isla durante días. Los pescadores apenas podían salir al mar. El viento golpeaba las casas de piedra durante la noche. Y en medio de ese ambiente comenzó una serie de acontecimientos que nadie supo explicar. Al principio fueron los animales. Un pastor encontró una de sus cabras muerta en el campo al amanecer. No parecía haber sido atacada. No había sangre. No había heridas visibles. Simplemente yacía allí, inmóvil. Poco después ocurrió lo mismo con otras cabras, luego con gallinas, incluso algunos perros comenzaron a aparecer muertos cerca del pueblo. Para una comunidad pequeña, aquello era una señal preocupante. Los animales representaban comida, dinero y supervivencia. Pero en aquel momento nadie habló de cosas sobrenaturales. Se pensó en enfermedades, se pensó en algún animal salvaje. Se pensó incluso en algún tipo de envenenamiento. Sin embargo, lo que vino después hizo que esas explicaciones parecieran insuficientes, porque tras la muerte de los animales, comenzaron a enfermar las personas. La primera víctima humana fue un pescador llamado Petar Jurik. Las descripciones transmitidas por la tradición oral lo presentan como un hombre fuerte, acostumbrado a las duras condiciones del mar Adriático. Pero también se le describe como una persona difícil, un hombre que provocaba discusiones en la taberna, un hombre que no era particularmente querido por sus vecinos. Cuando enfermó, la enfermedad apareció de forma repentina: fiebre, debilidad, sudores nocturnos, delirios. Murió en apenas 3 días. El sacerdote bendijo su cuerpo y fue enterrado en el pequeño cementerio de la isla, en una colina desde la que se veía el mar. Hasta ese momento todo parecía encajar dentro de las tragedias normales de una comunidad sin medicina avanzada. Pero después de su entierro, las noches comenzaron a cambiar. Los primeros rumores surgieron entre los pescadores. Algunos afirmaban escuchar pasos durante la noche en las calles del pueblo. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara sin prisa entre las casas. Otros decían que los perros comenzaban a aullar de forma extraña cuando caía la oscuridad. Y hubo quienes afirmaron ver una figura moviéndose entre las sombras. Pero el fenómeno más inquietante era otro. Varias personas comenzaron a sufrir experiencias extrañas mientras dormían. Se despertaban sin poder moverse, sentían un peso enorme sobre el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ellos. Intentaban gritar, pero no podían. Al despertar completamente se sentían agotados, débiles, como si algo les hubiera robado la energía. Hoy sabemos que esas experiencias podrían corresponder a episodios de parálisis del sueño, pero en el siglo XVII nadie conocía ese fenómeno.
y las interpretaciones eran muy diferentes. Un día una mujer mostró algo que provocó verdadero pánico en el pueblo. 2 pequeñas heridas en su cuello. No parecían profundas, pero estaban acompañadas de una pérdida de sangre considerable. En pocos días otras personas mostraron síntomas similares, y fue entonces cuando alguien pronunció la palabra que nadie quería escuchar: vampir. En las regiones balcánicas esa palabra tenía un significado muy concreto. Se creía que algunas personas, después de morir, podían regresar de la tumba para alimentarse de la sangre de los vivos. Las crónicas de Serbia, Hungría, Transilvania y Croacia contienen numerosos relatos de este tipo. Cuando surgía la sospecha de que un muerto se había convertido en vampiro, las comunidades tenían rituales específicos para enfrentarse a esa amenaza. El problema en Silva era que nadie quería decir el nombre del sospechoso, pero todos lo estaban pensando. Los problemas habían comenzado después de la muerte de Petar. Las noches extrañas, las enfermedades, las marcas en el cuello, todo parecía señalar hacia él. Durante varios días el miedo creció lentamente. Las familias cerraban sus puertas al caer la noche. Las oraciones se volvieron más frecuentes. Las conversaciones en la taberna se llenaron de susurros. Hasta que ocurrió algo que cambió la situación completamente. Murió un niño. La muerte de un niño en una comunidad pequeña tiene un impacto profundo. Pero en aquel momento el impacto fue aún mayor, porque muchos creyeron que el niño había sido víctima del mismo fenómeno. Entonces los hombres más importantes del pueblo tomaron una decisión. Debían abrir la tumba de Petar. No fue una decisión fácil. Abrir una tumba era un acto grave, pero las tradiciones populares permitían hacerlo si existía la sospecha de vampirismo. La noche elegida para la exhumación estaba iluminada por una luna fría. Los hombres caminaron hacia el cementerio con antorchas. El sacerdote los acompañaba. Cuando comenzaron a cavar, nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido de las palas. Finalmente alcanzaron el ataúd. El momento de abrirlo fue descrito durante generaciones como uno de los más perturbadores de la historia de la isla. Según el relato tradicional, el cuerpo de Petar no mostraba signos normales de descomposición. Su piel parecía intacta. Los labios estaban rojizos, y alrededor de la boca se observaban manchas oscuras. Para los aldeanos de Silva aquello era una confirmación de sus peores temores. El cadáver se había convertido en vampiro. Siguiendo las prácticas tradicionales de la región, decidieron realizar el ritual que se consideraba necesario para destruir a un vampiro. Una estaca de madera fue colocada sobre el pecho del cadáver. Uno de los hombres levantó un martillo. El sacerdote comenzó a rezar. Cuando la estaca atravesó el cuerpo, varios testigos afirmaron haber escuchado un sonido extraño, un suspiro, un gemido. Quizás simplemente el aire escapando del cuerpo, pero para quienes estaban presentes, fue la prueba de que el vampiro había sido derrotado. Después de eso el cadáver fue quemado. Las cenizas fueron esparcidas lejos del cementerio. Según la tradición oral, los acontecimientos extraños cesaron después de aquella noche. Las enfermedades desaparecieron, las muertes dejaron de producirse, y el pueblo volvió lentamente a la normalidad. Pero la historia nunca fue olvidada. Durante generaciones, los habitantes de Silva continuaron contando la historia del vampiro de la isla. Hoy, desde la perspectiva de la historia moderna, es posible analizar este episodio de muchas maneras. Podría tratarse de una enfermedad desconocida, podría tratarse de histeria colectiva, o podría ser simplemente una leyenda que fue creciendo con el paso del tiempo. Pero lo que resulta indiscutible es que historias similares aparecen en numerosos registros históricos de Europa del Este, y cada una de ellas nos recuerda algo importante sobre el pasado. Durante siglos, el miedo a los vampiros fue tan real para muchas personas como cualquier otra amenaza.